Bueno, estamos en Colosenses capítulo 3 y voy a leer los versículos que llevamos hasta el momento. Si pues habéis resucitado con Cristo, sería muy interesante si miramos que si uno empieza a hablarle a las personas que oyen de Dios desde este capítulo 3 de Colosenses, es como si le empezáramos a hablar a la gente de Dios, por ejemplo, a partir de Romanos capítulo 12. Sería como empezar a construir un edificio desde la azotea. Eso no funcionaría. Hay un gran desastre. Los edificios y cualquier construcción sabia, mente dirigida, empieza desde los cimientos. Entonces muchas veces queremos que las personas nos entiendan la vida en Cristo a partir de lo que ya hacemos después de haber nacido de nuevo y que ya hemos renovado entendimiento y que ya hacemos sin ningún esfuerzo la vida del Espíritu, vivir en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y templanza. Y entonces la gente también llega sin tal vez haber tenido una experiencia del nuevo nacimiento y quiere realmente comportarse como vamos a leer a continuación, pero se encuentran con que no son capaces. Uno, o porque no han nacido de nuevo. Dos, o no han renovado su entendimiento. Entonces por eso el apóstol en Romanos primero nos habla del capítulo 1 al 11 y Pablo nos hace un excelente resumen en Colosenses del capítulo 1 al 2, en donde nos explica quién es Cristo, en donde nos explica qué ha hecho Cristo, en donde nos explica Cristo hecho persona, hecho hombre, que es Dios, en donde nos explica que cualquier otra pretensión del ser humano por agradar a Dios a través de otro camino que no sea Cristo es imposible, porque Dios decidió que esa es la puerta. Solo hay un mediador entre Dios Padre y los hombres, que es el mismo Jesucristo. Y entonces ahí sí uno puede empezar como a entender y a darse cuenta de por qué Pablo ahora en el capítulo 3 nos dice esto que vamos a leer. Si pues habéis resucitado con Cristo, que ya nos explicó que en Él morimos, en Él somos sepultados y en Él somos resucitados, pero está en el capítulo 1 y 2. Si yo empiezo ahí, la persona puede decir, pues sí, no, resucitado, claro, una nueva vida, pero ¿cuáles son las bases que tengo para esa nueva vida? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y aquí viene el asunto. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y me da 5 ejemplos. Toma primero el aspecto sexual y comienza por la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces imagínate una persona que está en la situación del apóstol Pablo de Romanos capítulo 7, en donde Pablo nos recuerda su experiencia de no haber nacido de nuevo, pero conocer académicamente lo que era lo bueno. Entonces él decía, no me entiendo, en mi mente está hacer lo bueno, pero cuando voy a hacer, hago lo malo que no quería. Entonces se mantenía en esa dicotomía. Entonces empieza una personita a tratar de, sí, tengo que ser limpio sexualmente, en la fornicación, en la inmundicia, en la impureza, etcétera, etcétera. Y empieza a correr, pero sin haber nacido de nuevo o sin entender cuál es el fundamento de haber renovado el entendimiento. Entonces, claro,
como les decía al principio, es como empezar a construir un edificio desde la azotea, se te cae. Y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, porque ya nos explicó qué es los hijos de desobediencia, etcétera, etcétera, en el capítulo 1 y 2, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Eso ya es tiempo pasado para los de Colosas nacidos de nuevo. Pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas. ¿Cuántas personas usted y yo vamos a encontrar? Años en los pasillos de templos, no en la iglesia, porque uno puede ir a un templo y no estar en la iglesia, y siguen luchando contra esta serie de situaciones. Mira, nos acaba de decir, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. Ira, ya la analizamos qué es. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Entonces, por ejemplo, si no he nacido de nuevo y tengo el impacto de la creación de Génesis 1 y 2, entonces estoy pensando en el hombre hecho del polvo de la tierra, al cual Dios sopló y le dio aliento de vida, y entonces fue el hombre un alma viviente. No tiene acá la persona la información suficiente para saber de que además me está hablando del nuevo nacimiento, y ahora soy a la imagen del que me ha creado, en el sentido de su naturaleza, aquel ser humano caído que venía en la naturaleza caída de Adán, porque Dios lo hizo bueno pero él cayó, no está tratando de renovarse desde su posición de caído, no, sino que ya murió, ha resucitado y es una nueva persona. Entonces ahí sí me dice que me voy renovando hasta el conocimiento pleno. Blaya, me habla de un cambio de mente. Y cómo voy a entender que ya no hay categorías desde la etnia, porque en Cristo Jesús ya no hay griego ni judío. Dice circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Todos, gracias a la gracia que hay en Cristo Jesús, en Cristo somos iguales. Y avanza, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ahí le está hablando a una persona nacida de nuevo, que por renovación de entendimiento se da cuenta que es una nueva criatura. Pero si empezamos a construir en la vida del nuevo creyente, desde ese capítulo 3, él va a pensar, o ella va a pensar, de que tienes que arreglarse, que tiene que empezar a dejar de decir palabras y luchar contra eso de no decir palabras, que tiene que empezar a dejar la ira y luchar contra eso de dejar la ira. Pero si tiene la formación e información completa de que fue que ella se murió y ha nacido a una nueva naturaleza, ella o él ya no tienen que luchar contra eso, sino empezar a desarrollar la vida del Espíritu. No se trata de dejar de pecar porque el que pecaba murió. Se trata ahora de avanzar en la vida del Espíritu para poder vivir conforme a esta nueva naturaleza que nos ha sido dada. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, ya vimos que es de adentro a adentro, no me voy a detener, ya lo vimos, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, esta persona, si no ha nacido de nuevo o no ha renovado su entendimiento y no le hemos explicado bien, como se nos ha explicado a nosotros el capítulo 1-2, empieza a decir, ay, voy a sacar de mí la entrañable ira que mantengo, voy a poner entrañable misericordia. No, eso ya está ahí. No tengo que empezar a esa lucha en la que me ponen las predicaciones de las añadiduras por no entregarme el evangelio completo. De benignidad, bueno, entonces tengo que sacar toda la malignidad de mí y empezar a ser bueno y me concentro. No se trata de eso. De humildad, lo orgullosa que yo era, lo orgulloso que yo soy, ahora voy a empezar a ser una persona. No,
de mansedumbre, como sois de explosivo, como sois de explosiva, y ahora va a ser manso como una paloma. Mejor dicho, Moisés va a quedar en palotas al lado mío. A los 2 meses ya está otra vez bravo y ya no es manso. ¿Por qué? Porque está luchando en las fuerzas del muerto y el muerto se murió. Ahora estamos en las fuerzas de Cristo Jesús, que nos ha dado su naturaleza conforme a esa nueva creación que somos, de paciencia, soportándoos unos a otros. Y entonces hacemos ese esfuerzo de aguantarnos al otro desde nuestras fuerzas, y resulta que no es fácil para nosotros ahora soportar al otro si realmente tenemos renovado el entendimiento, dándonos a conocer el Espíritu Santo por esta carta, por ejemplo, si lo tomamos desde ahí, en que puedo soportar a los demás porque es Cristo el que mora en mí. Ya lo dijo en otra carta, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa lucha contra el perdón, por el perdón, por darlo y por recibirlo, y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. El ser humano caído no es capaz de perdonar de esta manera como me lo dice el apóstol, porque yo puedo perdonarte para guardar la convivencia y para dejar de amargarme la vida y porque soy muy zen. Pero resulta que aquí no es así. Pablo me dice que yo debo perdonar al otro si tengo queja contra el otro o él contra mí, de la manera que Cristo me perdonó. De la manera que Cristo me perdonó. Hoy nos hacía la pregunta una persona y decía: ¿cuál fue tu experiencia del nuevo nacimiento? ¿Qué sentiste? Lo primero que el nuevo nacimiento nos hace, si vamos a hablar de cosas sensoriales, es sentir el grado de maldad que habitaba en uno y de la porquería que uno era en el ser humano caído, para encontrarnos con la misericordia del Señor Jesús, que ahora nos dice: venga, es que no lo voy a reparar, lo voy a hacer de nuevo. Y una vez hecho de nuevo, vamos para adelante. Ahora sí, una nueva vida. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la base de todo esto es una base fuertísima, porque me dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Ya vimos que es el ágape, que es el vínculo perfecto. Ese ágape Dios me lo entrega para vivir en toda la extensión de mi vida. No se trata del amor que tengo con la esposa, no se trata del amor que tengo con el esposo, con los hijos o con las hijas, no se trata ni siquiera del amor que tengo entre amigos. Se trata del amor de Dios, que al habitar en mí, porque Dios es amor y habita en mí, Dios es el origen del ágape, que es el vínculo que estamos hablando acá. Cuando habla aquí de vínculo perfecto, no es el de los caramelitos de cromos que uno coleccionaba, que decían amores. Usted no les tocó porque ustedes son muy niños, pero amores, y aparecían ahí, y el amor no es ese amor. Es el amor que la humanidad no conocía, que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ahora me lo entrega. Entonces, basado en ese amor, mi relación de ahí para abajo, incluyéndome con los demás, es ese vínculo perfecto. Entonces ahí es donde Pablo me lleva a esa expresión de: sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Él lo anda diciendo por todos lados. Allá en el capítulo 13 de Primera de Corintios dice que hay muchos dones, pero el mayor de los dones es el amor, el camino. Inclusive me dice: no hable en lenguas, no sea profeta, no haga milagros, ni sanidades, ni le dé su plata a los pobres, ame. Ese es un camino más excelente. Venga, les muestro. Allá dijo camino más excelente, aquí dice vínculo perfecto. Está hablando de lo mismo. Es más, me dice que si hago todas esas otras cosas y no tengo este vínculo perfecto, no soy nada. Soy como un hierro que solo produce sonidos, pero no tiene alma. Bueno, aquí habíamos dejado la vez pasada, creo. Y me dice que esta persona nacida de nuevo, con mente renovada, que ha construido desde el sótano, desde el capítulo 1, y ha empezado a colocar los fundamentos, no está tratando de por sus propias fuerzas a partir del capítulo 3, como si hubiera empezado a construir el edificio desde la azotea, que eso es imposible, se le cae,
me dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Aquí estamos hablando de la paz de Dios, no la paz que el ser humano puede generar, que en últimas es ninguna. El ser humano puede ser pacifista, más pacífico como Dios solo puede venir a través del nuevo nacimiento. Por eso Él, mira, me dijo que me perdonara los unos a los otros, nos perdonáramos de la manera en como quien nos perdonó, Cristo. Y ahora me dice que la paz de Dios, no la que logramos entre nosotros, sino la paz de Dios, gobierne en vuestros corazones. Ya sabemos que es corazón-mente. Es la paz de Dios, que es también Cristo Jesús, la que debe gobernar cada acto, cada acto. Miren que la palabra que usa ahí es gobierno. No dice, si lo siente, si usted siente la paz. No. Si le parece hacer la paz. No. Dice que la paz de Dios, usted que ha nacido de nuevo y es hijo e hija de Él, gobierne en sus corazones, porque resulta que las guerras del ser humano están adentro. Entonces, desde adentro, como he nacido de nuevo, cada acto mío como creyente, sea a nivel de conducta o doctrinal, porque miren que ya nos jaló fuertemente las orejas, diciéndonos que también es un acto de la carne de las falsas doctrinas. Aquí no es solamente que bebí mucho, o que fumé mucho, o que maté mucho, o que robé mucho. No, aquí estamos hablando de que también puedo estar en la carne creyendo mal, estando en una falsa doctrina. Entonces, cuando me habla de corazón, miren cómo cobra vida esto que hemos estado hablando tantas veces, es que desde mis entrañas, allá en el fundamento de la mente misma, es de donde sale esta paz que Dios depositó. No fue que yo la conseguí, Él vino y la depositó en mi nueva naturaleza. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Entonces ahora puedo entender la diversidad de Dios en cuanto a los miembros que tiene formando un solo cuerpo. Un cuerpo es uno. O sea, me dice, el cuerpo de Anderson, y yo veo su conjunto, pero está conformado por muchos miembros, sus dedos, sus orejas, pero miren que el conjunto es a lo que Pablo me llama, me está diciendo, tú tienes una posición dentro del cuerpo de Cristo, así como en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14 me habla de que el cuerpo de Cristo tiene diferentes dones o ministerios. Pero aunque soy mirado como miembro individual en mi nuevo nacimiento, en el accionar soy mirado como un cuerpo, el cuerpo que conforman los nacidos de nuevo, que tiene una cabeza que ya me explicó que es la cabeza que está en el capítulo 1 y 2, pero cada miembro tiene funciones propias. El ojo ve, las manos son para asir cosas, los pies son para caminar. De la misma manera, los dones que Dios le da al cuerpo en sus diferentes miembros son diferentes miembros y diferentes dones, pero un solo cuerpo. ¿Cuáles son los dones, o mejor los órganos de los sentidos del cuerpo de Cristo? Pues la profecía, el hablar en lenguas, el interpretar las lenguas, la enseñanza, el pastorado, el ministerio apostólico. Todos esos dones están dentro de los miembros que tienen sus funciones, pero solo tienen validez cuando estamos funcionando como un solo cuerpo. Aquí no hay lugar a individualismos, aunque somos individuales. Entonces hay una ubicación que tenemos dentro del colectivo que es un solo cuerpo. Por eso dice, esa paz a la que asimismo fuisteis llamados en un solo ¿qué? Cuerpo. Entonces miren acá, Pablo no me está diciendo que va a tener paz con todo el mundo. Pablo me está diciendo que la paz de Dios gobierna mi corazón, o sea, mis pensamientos y mi mente, con los miembros del cuerpo. Los demás, ¿qué son? Las personas no nacidas de nuevo, personas con las cuales puedo vivir para llevarlas al nuevo nacimiento y dándoles el ejemplo de lo que es tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no me la va a entender alguien que no ha nacido de nuevo. Si no, no nos matarían. Si no, no nos perseguirían. Si no, no nos acusarían. Entonces, a veces tenemos, así como coleccionábamos cromitos o laminitas de amores, y no era ese amor, también coleccionamos una de un evangelio muy Hello Kitty, que es otra colección, y que nos hace decir, soy cristiano, voy a estar en paz con todo el mundo. Sorry, no es así.
De hecho, estamos en una guerra constante de la paz de Dios con la paz que porque todo ser humano quiere paz. Todo ser humano quiere paz, pero no todo el ser humano quiere la paz de Dios. Esa es lo que nosotros debemos ver, que está escondido. Mejor dicho, toda la sabiduría, nos dijo el apóstol Pablo en el capítulo 1 y 2, están escondidas en Cristo Jesús. Esa es, por ejemplo, una de las cositas. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y habla de algo que se llama la gratitud. ¿Y sed qué? Agradecidos. Qué interesante. ¿Qué es ser agradecido? Ser agradecido no es Dios le pague, Dios lo bendiga. Sí, forma parte del léxico. Ser agradecido es, habiendo entendido que Dios, estando enemistado con la humanidad a causa de nuestra caída, ha propiciado que Cristo su Hijo venga y en Él nos ha reconciliado a los que no teníamos reconciliación, porque la ley, hablando de los circuncisos, hablando del pueblo inicial al que era destinado este gran privilegio, la ley les fue dada no para agradar a Dios, porque Dios sabía que no podían, sino para mostrarles que realmente no podían. La ley era un muro infranqueable y sigue siendo un muro infranqueable para la gente que no ha nacido de nuevo, así tenga religión. Entonces, la gratitud mía consiste en algo más que dar las gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, señor. No. Qué bueno ese favor que me hizo. Va más allá. La gratitud esta es, hombre, en entender, Señor, que en Cristo Jesús me ha sido dada la gracia. Una vez entendido eso, puedo ser agradecido, y eso me lleva a ser agradecido eternamente con Dios, independientemente de la situación por la que esté pasando. Cuando entiendo la gracia, yo puedo entender que lo que me pase no compromete la soberanía de Dios, ni su amor incondicional por la humanidad, especialmente por nosotros que hemos sido redimidos y hemos aceptado esa redención. Entonces, yo, si estoy en una situación boyante, donde todo está bien, allá, primero en la tabla, entonces pienso, ay, tan bueno que es Dios conmigo. Pero resulta que no, que me va supremamente mal, y entonces creo que es que Dios está bravo conmigo porque tengo cortado todo lo que temporalmente a un ser humano lo hace feliz. No, a mí no me hace feliz estar conectado o desconectado a EPM. A mí lo que me hace feliz es saber y haber entendido que la gracia de Dios, dada en Cristo Jesús, me ha dado la reconciliación con Él, y gratis. Entonces, esa gratuidad, a través de esa gracia, es la que me lleva a ser agradecido. Entonces, aquí no estamos hablando de porque hay gente que no cree en Dios muy agradecida, pero no se trata de eso, se trata de esa gratitud. Ahora el apóstol Pablo va a entrar a otro bloque que nos va a servir para reafirmar todo lo que hemos venido hablando durante todos estos tiempos, y es esto. Me empieza a hablar de la palabra de Cristo, y me empieza a hablar de que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en mí, en vosotros, porque recuerde que le está hablando a un cuerpo. Obviamente me está hablando, recordemos, el Señor Jesús al cual nosotros servimos es el Cristo. No es que sea uno el Cristo antes de ser colocado por el Espíritu Santo un cuerpo para que se encarnara en el vientre de María, y sea otro Cristo el que va a la cruz, y sea otro Cristo el que resucita, y sea otro Cristo el que vendrá. No, es el mismo Cristo. En Él no hay sombra de variación. Entonces, la palabra de Cristo acá incluye algo más que el texto. Es más, me dice que Cristo mismo es el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, me incluye todo lo que es de Génesis a Apocalipsis. Nosotros los creyentes debemos ser personas expertas en la lectura juiciosa de la palabra, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Pero además se nos ha regalado la palabra viva, que es Cristo Jesús mismo. Entonces, ¿a qué voy con eso? Recuerden que hablamos más o menos la vez pasada de que el antiguo pacto, o todo lo que hay en el antiguo, es sombra de lo que había de venir. Cuando Cristo viene,
Cristo es la luz, ¿o no dice eso? Yo soy la luz. Y Él ilumina todo lo que estaba en sombras. Lo que me habla de las sombras del Antiguo Testamento no es comparado a la oscuridad en lo que la humanidad estaba, sino que Él viene e ilumina las sombras del antiguo pacto y me muestra todo lo bondadoso que ha sido Dios y que estaba oculto a mis ojos, por las tinieblas en que yo vivía, pero ahora lo puedo ver y me doy cuenta de que todo lo de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. O sea, cuando la luz de Dios me muestra lo que eran sombras en el Antiguo Testamento, no me está sacando al descubierto algún tapado que había ahí, no, me está mostrando su bondad de siempre. Entonces por eso dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Nosotros ya no vivimos a tientas buscando a Dios, lo vemos cara a cara en Cristo Jesús. Ahora me habla de que esa palabra, y por eso miren que no es... no me voy a disculpar porque no es cantaleta. Hermano, hermana, Dios nos ha dado como congregación local el privilegio de que debemos renovar nuestro entendimiento, y nos ha sido dado renovar el entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra, porque en ninguna otra parte vamos a encontrar esto sino en la palabra. Entonces, cuando Pablo me dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, me está diciendo que yo debo ser un lector, un adicto a la lectura juiciosa de este libro, pero de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque además de Dios expresarme los dos pactos, me los dejó escritos. Yo tengo aquí 66 libritos extraordinarios a los cuales de verdad debería dedicarme solo a leer eso, nada más. Es que si nos colocamos en perspectiva la eternidad, ningún otro libro me lleva a la eternidad o me explica el camino eterno. Ni siquiera los comentarios bíblicos, ni siquiera las prédicas, ni siquiera los libros que escriben personas con mucha autoridad en el discernimiento de la palabra de Dios. No, Dios dijo, con 66 tiene. Y a eso me debo dedicar, porque me está hablando de que esa palabra debe morar. No solamente sabérmela de memoria, Saulo se la sabía de memoria, pero mataba a cristianos a lo loco. Entonces, cuando nace de nuevo, esa palabra realmente vive, está ahí. Es que vive en mí, vive en mi mente y en mi corazón. Y quiere que no sea un chorrito ahí exiguo de 2 goticas de palabra, no, quiere en abundancia. Por eso dice, more en abundancia, ¿en dónde? En vosotros. Es que los que necesitamos de la palabra somos nosotros. Señor, no, se la sabe de memoria, Él es la palabra. Él quiere tener tema con nosotros para hablar. Él quiere que cuando lleguemos a hablar con Él, hablemos con base en la palabra, podamos argumentarle con la palabra, que Él pueda mostrarnos, como está haciendo Pablo, que todo está en la palabra. Y no está hablando solamente de dejar de hacer lo malo, estamos hablando de que hasta para hacer lo bueno es necesaria la palabra. Entonces, abundancia debe morar en abundancia a nivel interno al renovar la mente, para entender cosas como el capítulo 1 y 2, por ejemplo, y también debe morar de manera externa al vivirla. Por eso es que Pablo en este capítulo 3 me ha lanzado todas esas 5 cosas las que debo morir, 5 cosas que debo dejar, 5 cosas con las cuales me debo vestir, 5 cosas que van a resultar de haberme vestido de eso, y nos da inclusive otras 5 cosas adicionales. Pero todo parte de esto, de que el nacido de nuevo, la leche espiritual no adulterada es esta. Pedro dijo, como niños recién nacidos, ¿qué es lo primero que hace un bebecito al nacer? Uno normalito. Tiene hambre. ¿Y qué busca? El pecho de su madre. Él no busca el tarro de ese 26. O dependiendo del estrato, esa allá de 800,000. No. Él busca el pecho de su madre. Es la leche normal que él busca. Que no se la den ahora es otra cosa. Pero el asunto es que una persona nacida de nuevo, por el Espíritu, por la palabra, inmediatamente va a quererse alimentar espiritualmente. ¿Y qué hace? Si le entregan leche adulterada, vea, leas el libro de este pastor muy querido, en vez de decir, no, venga para acá, arranque a leer, empiece a renovar su mente con lo que es.
¿Qué ocurre? Pablo ya tocó eso en el capítulo 1 y 2, diciéndonos que lo llevan a uno por doctrinas heréticas, precisamente porque no lo conectan directamente a aquel que lo parió. Entonces el Espíritu Santo me hace un énfasis acá en este versículo 16 muy fuerte a los creyentes. Ponga pues a leer una persona que no ha nacido de nuevo la Biblia. Bueno, hay unos lectores muy juiciosos, se la leen. No hay nadie más peligroso que alguien que no ha nacido de nuevo con una Biblia en la mano y que se la sepa. Ponga una persona que no ha nacido de nuevo a leer las Sagradas Escrituras. Puede estar sentada en la banca de una iglesia y me dice: es que a mí me da pereza, es que a mí no me queda tiempo, es que no la entiendo, es que a mí no me parece. Mire, hay personas, años, bien dice, que yo puedo dormir en un garaje y eso no me hace carro. Yo puedo estar sentado en la banca de la iglesia y eso no me hace cristiano. Mira, ¿cómo vas con tu lectura juiciosa de la palabra? No, es que, pues, es una persona que se está muriendo de hambre. ¿Por qué? Bueno, no, ya está muerta de hambre. ¿Por qué? Porque el que no ha nacido de nuevo está muerto en sí mismo. Pero al nacer de nuevo, de manera natural, así como, mire qué sencillo esto, uno no le tiene que rogar a un niño para que coma. Recién nacido, no. De igual manera, uno a un recién nacido de nuevo no tiene que rogarle que lea la Biblia. Es más, se va y se la lee solito. Se va y se la lee solito. Entonces, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Miren las utilidades de la palabra de Dios. Pablo aquí me va a decir, y lo que me va a mostrar en todas sus cartas, que cada exhortación, que cada consolación, que cada ánimo que él da es basado en la palabra de Dios. Pablo jamás le llamó la atención a nadie basado en un capricho de él. Pablo jamás consoló a alguien basado en la buena amistad que tenía con alguien. No, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mira, ¿para qué? Enseñándoos. Toda la enseñanza debe venir de la palabra de Dios. Y exhortándoos. Tienen como única base la enseñanza y la exhortación, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que necesito. Y me dice unos a otros, no es solamente en una sola dirección. Constantemente debo estar militando en la palabra de Dios que mora en abundancia en mí, para poder enseñar a otros y para que me enseñen, para poder exhortar a otros y para que me exhorten, porque ahí es donde está la verdadera sabiduría. No estamos hablando de la sabiduría de Proverbios, no estamos hablando de la sabiduría de Salomón. Salomón sí, le pidió sabiduría a Dios y Dios se la dio. Pero una vez el Señor Jesús estaba entre la gente y le dio por decir esto, mire y verá. Dijo, desde el sur una señora vino a ver a Salomón para escuchar su sabiduría. Y dijo, pero he aquí más que Salomón en este lugar. Se estaba refiriendo, como se está refiriendo Pablo acá, a la sabiduría del reino. Entonces los proverbios, como son de bueno, no me sirven. Claro que les sirven, pero ahí estamos hablando frente a una sabiduría que no era la del reino. Yo ahora puedo leer Proverbios y Salmos y Eclesiastés y todo el Antiguo Testamento con la perspectiva y las gafas y la visión que me ha dado el haber nacido de nuevo, y le puedo encontrar muchas aplicaciones, pero la palabra que el Señor Jesús, la palabra de Cristo, es a la que me está. Hay gente que sabe mucha palabra, pero no la de Cristo. Hay gente que sabe hacer bosquejos de la palabra, pero no la palabra de Cristo. Y está en la palabra, claro. Pero el morar de la palabra no abarca solamente la enseñanza y la exhortación. Habla también de la expresión de lo que canto. Y aquí es entrar en un terreno muy peligroso para los melómanos, se dice así, porque evidentemente la música y su contenido han sido materia de muchas discusiones desde hace 2000 años que apareció este asunto. Pablo le dice a los creyentes, nos dice a los creyentes, canten con gracia en sus corazones, ¿a quién? Al Señor.
y me circunscribe el campo de acción. ¿Con qué? Con salmos y con qué? Himnos y con qué? Y cánticos espirituales. Entonces miren el asunto. Entonces yo me pongo a ver y arranco solo de este versículo y digo, ay, se me acabó mi colección de música. ¿Cierto? Por lo menos ya sospecho que van detrás de ella. Pero el asunto es que hablemos esto de las canciones desde este punto de vista. Pero verá. Si lo que canto me está hablando de fornicación, si lo que canto me está hablando de impureza, si lo que canto me está llevando a una pasión desordenada, si lo que canto me está llevando a unos malos deseos, si lo que canto me está llevando a la idolatría, codiciando lo que no es, si lo que canto me está llevando a la ira o está haciéndole un altar al enojo o un altar a la malicia o un altar a la blasfemia o un altar a las palabras deshonestas de nuestra boca, que no solamente es sacar madrazos. Yo puedo decir cosas con segunda, tercera y cuarta intención y en perfecto y casto idioma, pero realmente estoy diciendo cosas terribles que me están llevando a mentirme. ¿Por qué? Porque eso no significa que yo pueda, en aras de que soy muy liberal en cuanto a lo que escucho y en cuanto a lo que canto. Por ejemplo, algunas de las canciones que nosotros cantamos, me incluyo, ¿ok? Me incluyo. Las cantaríamos acá el viernes. Admirable es nuestro Dios, reina con todo poder. ¿Sí? Que imaginen nosotros cantando el viernes, la verdad es que a mí celos me da cuando la veo llegar con su señor marido. Excuse me. ¿Ah? Sí me estoy haciendo entender. Créanme que de los más redargüidos, todos. Pero hablemos, por ejemplo, de canciones de carrilera, que debe haber canciones de carrilera muy sanas, pero el resto no. Entonces, el apóstol ahora lo que me está llevando es a entender esta situación tan grave. Entonces, si yo arranco por aquí a construir el edificio, es como empezarlo a construir por la azotea. Resulta que yo, habiendo nacido de nuevo, ya entiendo quién es Cristo y en qué está Cristo y todas las cosas de Cristo. Entonces, el asunto de exhortarnos, y aún Pablo se mete en el asunto de cantar con gracia. ¿En dónde? En mi mente. ¿En dónde? En mi corazón. ¿Con qué? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué explosión tan grande esta? Porque es que resulta que aún las expresiones del arte, ¿sí? Aún las expresiones del arte se sujetan a Cristo. Una expresión del arte es el mismo canto. El canto, en general la música, en cuanto a su contenido, en el contenido como tal. Lo que hay que definir aquí claramente y realmente, como creyentes maduros, repita eso conmigo, maduros. Ok. Estamos hablando de un culicagao, una culicagada en el Señor, pues que apenas están arrancando y eso, no. Estamos hablando ya de viejos, hartos de caminar en esto. Yo debo definir claramente qué adoro y a quién adoro. Entonces eso es violento, porque aquí Pablo me está exaltando lo espiritual. Explíquele pues, si es difícil para los nacidos de nuevo viejos en esto, ahora explíquele pues, rayos, esto a alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Están conmigo, mis amigos? Entonces, por eso Pablo, que lo que quiere es lo mejor para nosotros, habla de que los salmos e himnos y cánticos espirituales, y lo que aparece en salmos no es exhaustivo. Puede haber composiciones que vienen del Espíritu de Dios que coloca en nuestro espíritu, e himnos y cánticos espirituales,
por su origen mismo, porque los salmos, los himnos y los cánticos espirituales vienen del trono de Dios, porque Pablo ya me dijo en este mismo capítulo, poned la mira en las cosas ¿de qué? De arriba, no en las ¿de qué? En las de la tierra. Entonces es lógico lo que Pablo me está diciendo, ni siquiera me lo está exigiendo. Pablo, créeme que está pensando es en edificar a la gente y le está diciendo, hagan pues esto sin Cristo, hagan eso sin Cristo, háganlo porque es que ayunaron 40 días, háganlo porque es que se flagelaron mucho, háganlo porque dejaron de comer determinados alimentos. Esas cosas no tienen poder contra los apetitos de la carne. La naturaleza caída no se reforma, el Señor la mató en Cristo Jesús y nos da una nueva al reformar las cosas. Entonces las cosas de arriba es donde debemos poner toda nuestra vida. Entonces todo lo nuestro es para glorificar a Dios. En esta área Pablo también hace énfasis, y está ahí traslapado, que todo lo que nosotros hacemos es para glorificar a Dios y no para ponderar placeres caídos de la carne. Interesante. Mentes y corazones nacidos de nuevo se unen en un espíritu mismo con Dios, y entonces todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, es para alabar a Dios. El Salmo 150, 150 dice, y todo lo que respire, alabe al Señor, alabe al Señor. Freddy, eso es muy duro. Dígamelo a mí, moñito. Pero así es. Que esté en el proceso no significa que eso no sea real. Que esté en el proceso no significa que eso no sea la verdad. Entonces por eso no podemos sacar este versículo 16 y aplicárselo a alguien sin explicarle muy bien. Mira, el capítulo empezó diciendo, si habéis resucitado, ¿con quién? ¿Cierto? Eso dice el versículo 1. Si podéis haber resucitado. Esto es para resucitados. Esto es para resucitados, no para alguien que todavía está en el cajón, no para alguien que todavía está en la cruz, está para alguien que ha nacido ¿de qué? De nuevo, entonces por lo tanto ha resucitado en Cristo. Por eso la Biblia es tan clara. No le podemos ir aplicando esto a la raza humana porque sí. Bueno, entonces Pablo avanza y dice, y todo lo que hacéis, todo, diga conmigo todo. Mira qué interesante esto. Como si uno dijera, uy, ya hasta el que después ya hice. No, es todo. Y ya entramos en el hacer. El hacer, Pablo está haciendo énfasis en lo que hacemos porque ya nos explicó lo que somos. Entonces ya mi énfasis no está en el hacer, sino en el ser. Y al ser lo que soy en Cristo Jesús, puedo hacer todo esto que Pablo me dice que debo hacer. Entonces me lo aplica a todo lo que el ser humano hace. Y todo lo que hacéis, Pablo me habla de lo interno y lo externo, sea de palabra o de hecho, el 100%, todo, no deja un 1% de lúdica. Todo lo que se dice y todo lo que se obra, sea de palabra o de hecho, viene y me dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, es decir, para su honra y para su gloria. ¿Y cómo lo debo hacer? No refunfuñando, no, dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquellas personas que son nacidas en Dios, porque recuerden que nos dijo cosas en las cuales vosotros militabais cuando no conocíais de Cristo, ya no lo dijo. Aquellos, nosotros que éramos rebeldes, que éramos ingratos y que éramos alejados de Dios, ahora por el nuevo nacimiento lo glorificamos por medio de Cristo Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces cuando glorificamos a Dios por medio de Cristo, Jesús se convierte en la provisión de Dios para nosotros en todo. Entonces, miren, yo de verdad pues a mí no me gusta mucho el vallenato, pero me gustan mucho los boleros, ¿cierto? Y, o me gusta la copa rota. Mozo, ¿cierto? Me gusta la copa rota. Pero el asunto acá es más que no haga cosas. El asunto acá es que Cristo Jesús, la persona de Cristo Jesús, me llena en todo y por todo. Sí, aquí no estamos hablando del soltero o la soltera desesperada que necesita llenar un vacío.
No. Perdóname, Pablo le está hablando a gente que, habiendo conocido a Cristo Jesús y habiendo nacido de nuevo y renovado su entendimiento, se da cuenta de que si se casa o no es solo un accesorio. ¿Por qué? Porque cada vez que siento ese vacío, volteo mis ojos a Cristo y me llena. Pero hablemoslo también en el aspecto financiero. Aquel feliz porque tiene o desesperado porque se le acabó, le quitaron, mira hacia Cristo y dice, pues si todo lo tengo en Cristo Jesús. Y entonces me está hablando de una visión no solo temporal, sino de una visión ¿qué? Eterna. Y hay una cosa que se llama, es que uno debe tener sobredosis de contentamiento. Pablo lo dice en Timoteo, capítulo 6, mientras tengan techo y abrigo, tengan contentamiento. Pero contentamiento no por tenerlo o no tenerlo, sino porque en Cristo Jesús estoy completo. Porque Jesús es la provisión de Dios. Entienda, lo voy a repetir varias veces. Jesús es la provisión de Dios para todo lo que el ser humano creyente necesite. Para todo. Entonces, mire que no tenemos derecho ni a sentirnos tristes. Llegó la hora de la nostalgia. Colocame la que me dejó. Y me voy a dedicar a sentirme triste en desempolvando los viejitos. Pablo dice, no señor, usted ni derecho tiene a fundamentar su tristeza y sus alegrías por fuera de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque te he dado el gozo. ¿Por qué? Porque te he dado el ágape. ¿Por qué? Porque te he dado la gracia. Hombre, te di a mi hijo, mi unigénito. Es todo. Entonces cuando uno se empieza a mirar esto, ya no ve esto como un manual de prohibiciones, sino que dice, rayos, es que es verdad. ¿Cómo voy a dejar de comer sano por comer basura? Pero a veces insistimos. Pero el asunto acá es que Pablo no nos está regañando, sino que nos está recordando muy bien la cosa. Muy bien la cosa. Bueno, como él viene así de plano, porque él necesita urgentemente avanzar, Pablo habla con las damas que están en el privilegiado vínculo del matrimonio. A las casadas cristianas, o sea, pues no estamos hablando de gente durmiendo en un garaje que se cree carro, no. Estamos hablando de cristianos y cristianas aquí en adelante. Él, a las mujeres cristianas casadas, nacidas de nuevo con revelación, con renovación de entendimiento, les dice, estén sujetas a sus maridos. Estén sujetas a sus maridos. Desde luego vamos a ver que es en Cristo Jesús. En Cristo es la razón de que en cada relación pueda haber una sujeción, en cada relación matrimonial puede haber una sujeción, que es un llamado a la lealtad, porque como soy cristiana, por Cristo, entonces yo estoy sujeta lealmente a mi marido. ¿Por qué? Porque lo hago no porque ame a mi marido, es porque amo a Cristo. No es el eros por mi marido, es el ágape por Cristo y en Cristo, porque voy a honrar como casada a este Jesús en este matrimonio, sin ir a decir pues que si mi marido en sujeción me viene a decir que matemos a los vecinos, yo con mucho gusto vaya. No, eso no es sujeción. Estamos hablando de lo que en Cristo Jesús es. O cuando un marido invita a cometer un ilícito a su familia y entonces, claro, tengo que estar sujeta. Páseme la metralleta para acá, mi amor, yo la llevo. No, así no es. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos y miren el límite. El lindero es grande, pero tiene límite. Dice, como conviene en qué? En el Señor. Como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Es lo conveniente, pues en el Señor es todo lo bueno. Entonces, lo que el Señor no cobija como sano de parte de Dios, queda excluido. Y tenemos un cerro de ejemplos de ahí para atrás desde el versículo 1, en el mismo capítulo. Bueno, como le daba primero, eso no significa que los hombres no. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, agapad. Entonces, este ágape, porque también es en Cristo Jesús, lo vamos a ver, lleva al marido
a una situación y a una estatura que él no conocía cuando no había nacido de nuevo, así fuera el mejor de los maridos. Entendiendo por buen marido, el dócil, etcétera. Ese amor, por no ser el ágape, es un amor caído, bonito, pero ese no es el que impresiona ni agrada a Dios. El que impresiona y agrada a Dios es el ágape. Entonces por eso le dice al marido: amad a vuestras mujeres. Y como sabe que somos tan dados a irnos por las laterales, entonces él dice, un ejemplo práctico de amar en ágape a la mujer es: no sea áspero con ella. Áspero. Consígase una lija de esas bien ásperas y entenderá que hay maridos así. Pablo sabía que esas situaciones, si se daban, no eran unas relaciones correctas en cuanto a lo que se supone que un hijo de Dios hace dentro de un matrimonio. Ya le habla a las hijas de Dios, nacidas de nuevo con mente renovada. Ahora le habla a hijos de Dios, nacidos de nuevo con una mente renovada. Ásperos, por si la palabra nos queda pues como muy lejana. Ásperos quiere decir duros, fuertes, uchi, algo así. Entonces, el ágape extirpa toda clase de dureza en la relación. El ágape extirpa toda clase de dureza. ¿Dónde fracasamos los predicadores? En dar cursos de parejas. En dar cursos de parejas donde la base es mantener bien la relación y que se traten bien. Y apagamos el incendio una vez, pero al mes o 2 o 3 meses volvimos a pelear. Mire, pastor, me recogen urgencias. Sí, ¿qué pasó? Todo iba muy bien. Sí, pero se le salió otra vez la cosa a esta o a este. Entonces, resulta que es tratando de aplicar algo que no es para no nacidos de nuevo y que no es para cristianos con mente no renovada. ¿Por qué? Porque la base acá no es la relación esta temporal, sino la representación eterna que tengo por ser hijo o hija de Dios en esa relación. Y ocurre también en esta área, porque se mete con los hijos cristianos nacidos de nuevo con mente renovada. Pastor, deme un versículo de la Biblia para decirle a mi hijo que no fume eso, ¿cierto? Que no grite de esa manera, que no se meta en tales cosas. Disculpe, hermana. Sí, porque usted la última vez en el curso de padres e hijos me dijo que no, pero es que no es aplicable a personas no nacidas de nuevo. Es más, si uno no nacido de nuevo trata de hacer esto, no puede, porque recuerden que la carne no puede agradar cosas que son del espíritu. Pero a los hijos nacidos de nuevo con mente renovada les dice: obedezcan a sus padres en todo. Obedecer es escuchar, obedecer es admirar. Desde luego, cuando dicen todo, es en todo lo lícito, y todo lo lícito según Dios, porque muchas de las leyes humanas son cosas lícitas y legales a nivel humano, pero ilícitas a nivel cristiano. Entonces le dice a esos hijos: obedezcan a sus padres en todo. Y el hijo dice: ¿pero por qué? Dice: mi hijo, sencillo, porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. Mira la relación que está cuidando, la de esa persona que en una familia ocupa la calidad de hijo o de hija, en su relación con su hermano mayor, que es el Señor Jesús, que es su cabeza. Entonces todo va entendiendo como que vamos cayendo en cuenta de lo mal que íbamos en el asunto de hacer de la Biblia un curso de cursillos, una fuente de cursillos, retiro de parejas. Y entonces la hermana por fin convence a su marido, que no es creyente, a que vaya allá. Y él va. Y claro, él también quiere, por algo fue. Y empieza la primera semana bien. La primera semana, no lo voy a hacer. Se concentra, levita y todo. Pero pasa un tiempo y vuelve. Y cae. ¿Por qué? Por su naturaleza caída. O viceversa. Hagamos el campamento de jóvenes para llevarnos a los jóvenes y alejarlos de toda esta cosa, el Parque Lleras y tan horrible esas cosas. Los llevamos para allá y los secuestramos 7 días, ¿cierto? Pero una vez los sueltan, otra vez. ¿Y qué es lo que pasa? No han nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo se comporta bien en el parque o en el campamento. Entonces, eso es lo que tratamos de vislumbrar en este asunto. Créanme, muchas personas que
generosamente Dios les permite acompañarnos, o vienen de esquemas tradicionales evangélicos, llegan preguntando: pastor, ¿cuándo es la reunión de parejas? Ay, no tenemos, ¿cierto? No estoy como tratando de no asustar. ¿Y cuándo es la reunión? ¿Cuándo es el retiro de los hijos? Y el culto de jóvenes. No sé, aquí somos jóvenes hasta los 80. Sí. Y entonces, ¿qué hacen con los niños? Los niños sí, tenemos un microsalón mini, vamos a tener un grande salón allá, porque los niños necesitamos, sí, pero ya como desde los 8 años en adelante, ese peladito puede estar ahí al lado del papá y de la mamá escuchando la palabra de Dios, porque la carne es la misma, así sea jovencito o viejo, y necesitamos la palabra de Dios. Vaya pues, hágale entender eso a alguien de esquema así, académico, teológico. ¿Por qué? Pero así no es. Entonces, un hijo que ha nacido de nuevo no tiene ni siquiera que pensar que la musiquita de él debe llevar otro ritmo. No, él ha nacido de nuevo, está renovando su entendimiento y de pronto capta que fornicación, sí, yo también sé que es esa vaina, sí, si contara. Entonces, el asunto es ese. No se trata de burlarnos, sino de caer en cuenta de que con razón no avanzaba la vuelta. Porque esto agradece. Y esto no queda solo para los hijos, porque yo puedo ser papá o mamá, y por eso dice: padres, no exasperen a sus hijos. ¿Qué es exasperar? ¿Sí? Es algo así como ásperas o ásperos, pero exasperar acá es regañones, hermanos. Así sea con Biblia en la mano. La Biblia dice tan. ¿Entiende? Hay papás que no han nacido de nuevo, y esta conversación no es para ellos, porque el papá no nacido de nuevo dice: es que a mí me criaron así, es que el pueblo de donde yo vengo es así, los amarraban en el patio a sol y agua días y les daban con un cable de luz. Es que a mí me educaron, a mí se me levantan todos o se me acuestan todos así. Entonces, ojo pues, es no ser regañones consuetudinarios. Pablo anima, cuando dice no exasperéis a vuestros hijos, me habla eso sí de la estimulación responsable en su desarrollo temporal y eterno. Yo puedo tener una educación inspiradora como nacido de nuevo. Un no nacido de nuevo no hace esto, no lo puede hacer. Puede fingirlo, claro, pero estamos hablando acá es por la relación con Dios, que un papá y una mamá tienen con Dios, y ahora yo puedo entrar a ministrar, digámoslo así, esa relación que con Dios tengo hacia los hijos, y es estimularlos, hacerlo de esa manera. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, porque me está hablando de no es la misma carga la que le puedo echar a una mula ya madura a una mulita tierna. La disciplina moderada y sabia no lleva a la irritación, al desaliento. Me deja entonces abierto todo esto como papá y como mamá. Es, hombre, de verdad esto hay que mirarlo de cerca. Pero vuelvo al punto. Yo no puedo empezar a construir por acá, esta es la azotea. Pablo puso el fundamento del capítulo 1 y 2. Si tú y yo no entendemos el capítulo 1 y 2 y lo vivimos, que no basta con entenderlo, ¿qué vamos a ir a no desalentar los hijos? Es muy fuerte, es muy fuerte. Y eso que no, Pablo no trajo ahí nada para cositas entre hermanos, dejémoslo ahí, entonces no nos metamos. Entra a otra relación que es la laboral, pero con una connotación gravísima acá, y es que en aquella época había esclavitud. O sea, esclavo es, esta persona es mi propiedad, inclusive lo puedo vender, inclusive lo puedo comprar, lo puedo castigar, es como este libro, esta persona es mío. Pablo entra a ministrar algo que podemos dejar para la próxima ocasión. Sí, dejémoslo ahí, porque nos va a mostrar inclusive
tendremos que ver Filemón después de que terminemos Colosenses, para que miremos lo transparente y cristalina que debe ser la relación entre empleadores creyentes, entre empleados creyentes con sus patronos, en todas las áreas. Y llegábamos hoy a la conclusión que renovábamos mente, que miren esto: si yo soy un cristiano, soy una cristiana, puedo estar en la triste situación de estar usando a la gente que hay a mi alrededor vilmente. Me explico. Si yo soy patrono, cristiano, y tengo empleados, cristianos o no, y con esos empleados solo tengo una relación de laboral, y si con mi ejemplo y mis palabras no les estoy hablando de la vida eterna que se están perdiendo para irse al lago de fuego y azufre, simplemente me estoy usufructuando de ellos, los estoy usando en una relación de negocio, estoy negociando. Si soy un empleado y tengo patronos y compañeros y les niego la verdad que tengo en Cristo Jesús de poder interrumpir su viaje hacia el lago de fuego y azufre, solo los estoy usando, solo estoy teniendo de ellos un ingreso mensual, semanal o quincenal. Si yo tengo amigos con los cuales hago deporte, tengo participaciones lúdicas con ellos en determinadas cosas, reuniones, fiestas, solo el roce social, y solo los estoy usando si realmente no les estoy compartiendo sabiamente la palabra de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender en eso? Si yo tengo un marido que no es creyente o una mujer que no es creyente, y con mi ejemplo y con el asunto, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, quizás harás salvo a tu marido o a tu mujer, estoy usando a alguien convenientemente para mí y no para en todas las áreas. Porque nosotros, este capítulo nos lleva a pensar entonces a quién estamos representando. Si todavía no estamos representando a nosotros mismos, o estamos representando a quien decimos, en quien decimos creer. Es tremendo esto. Bien, entonces por eso vamos a dejar ahí, porque este asunto de siervos y de empleados y empleadas y patronos y patronas puede merecer una cosita aparte. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra. Gracias porque nos has llevado con una paciencia, Señor. Nos has abierto Romanos, nos has abierto 1, 2 de Corintios, nos has abierto Gálatas, Efesios, nos estás abriendo Colosenses, hemos visto Santiago, Hebreos, nos has abierto ahora la posibilidad de mirar Juan, hemos visto 1 y 2 de Pedro. Señor, tantas cosas que realmente se nos estaban perdiendo porque no estábamos renovando el entendimiento, pero habiendo descubierto esto ahora, Señor, de esta veta ya no nos arranca nadie, vamos hasta el final, porque ahí, Señor, tú nos muestras que en ti, Señor Jesús, lo tenemos todo, mi Padre, todo, no hay ningún vacío. El que vacío, o aquella que tenga un vacío, o aquel que tenga vacío no te ha visto como realmente es. Y a eso es lo que queremos apuntar, Señor, a la estatura, a la plenitud tuya, Señor, para agradar al Padre, para la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.